Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El gobierno de México rechazó la que hasta hoy ha sido la versión oficial sobre la muerte de Ernestina Asensio Rosario. En febrero del 2007, Ernestina, una mujer nahua de 73 años, murió tras ser presuntamente atacada por grupos de militares en Veracruz. Tras la denuncia presentada por sus familiares con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, la entonces Procuraduría del Estado de Veracruz informó que en el cuerpo de Ernestina se encontraron lesiones correlativas con violación. Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada en ese momento por José Luis Soberanes, exhumó el cuerpo y concluyó, según palabras de Felipe Calderón, presidente de México en ese momento, citadas esta mañana, que Ernestina murió de una gastritis crónica no atendida. Esa fue la versión oficial corroborada por la CNDH. Así, la muerte nunca logró justicia ni reparación. Hace casi una semana, el pasado 4 de diciembre, el caso finalmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 13 años después de haber ocurrido. Ahí, a nombre del Estado mexicano, el representante de la Fiscalía General de Veracruz, Hernán Cortés, señaló que la CNDH acreditó que la muerte de Ernestina fue ocasionada por una anemia aguda por sangrado de un tubo digestivo secundario y que no se cometieron violaciones a derechos humanos durante la investigación de la muerte. Por su lado, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Christopher Balinas, añadió que en este caso no se acreditaron violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos en dos artículos que tienen que ver con acceso a la justicia. Pero esta mañana el gobierno de México informó que la Fiscalía de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias para aclarar los hechos y garantizar la reparación integral del daño, aunque también Balinas dijo en su informe, ahí está, en esta conferencia por Zoom, que se esperaría también a tener un informe final del Estado mexicano. A ver, empiezo con este tema, empiezo contigo, Ana Villagrán, ¿cómo lo ves? ¿El Estado mexicano finalmente reparará el daño a la familia de Ernestina? ¿Conoceremos la verdad? ¿Qué opinas de lo que decía Felipe Calderón, que había muerto esta mujer indígena por una gastritis crónica? Me duele mucho hablar de este caso, Genaro, o sea, estar leyendo pues nuevamente cómo vuelven a citar o cómo vuelven a publicar las declaraciones de la hija. Lo primero que a mí me brota de la boca es decir, yo le creo a la hija, porque no puedo decir que le creo a Ernestina porque pues lamentablemente falleció. Me indigna la idea de saber que un grupo de militares que definitivamente pues no se comparan con los militares que estamos viendo hoy rescatar gente en Tabasco, en Chiapas, en los desastres naturales, pues se hayan atrevido a violar y pues a una mujer de 73 años cuando estaba pastoreando a su ganado. De acuerdo a lo que leímos, también Ernestina presentaba daños en el riñón, el hígado y el intestino porque se le metieron un objeto punzocortante. A mí me parece lamentable. Yo tenía 18 años, de hecho ni siquiera me había afiliado al PAN todavía cuando Felipe Calderón salió a decir esto, pero sí, la gran investigación que en este momento está presentando Alejandro Encinas, que muchos seguros lo van a decir, es que esto es un golpe político, lo que sea. Estamos hablando de la muerte de una mujer que fue violada. Y esto no ocurría solo en tiempos de Felipe Calderón, ocurre pues desde tiempos de la Revolución y desde antes, tan así que por eso Octavio Paz explica en el laberinto de la soledad de dónde viene la palabra las chingadas, ¿no? Justamente de cómo las mujeres pues son violadas y denostadas de esta manera. Ocurre muchísimo en lugares así tan alejados, pero bueno, pasa todos los días. Entonces, yo creo que esta investigación se tiene que llevar hasta todo lo que tope. Qué bien que Alejandro Encinas está pidiendo justicia. Aquí no se puede hablar bien de lo que salió a declarar en aquel entonces el presidente Felipe Calderón. El tener que, por defender al ejército, el tener que negar la mala actuación de las personas en las que están las vidas de las y los mexicanos, creo que es terrible. Si Ernestina tenía gastritis, no murió por gastritis, murió porque la violaron y fue una violación tumultuosa. Entonces, lo más que podríamos pedir como mujer, simplemente como mujer lo digo, es que se encuentre a los militares que cometieron esta atrocidad, y ya que no les podemos pedir la pena de muerte, que sería lo que se le tendría que dar a estas personas, pues que entonces les corte el miembro. O ni siquiera puedo imaginar qué clase de castigo podría recibir una de estas personas. O sea, a mí se me hace gravísimo. Creo que tenemos que dejar de ver la violación simplemente como, no sé, algo tan simple, algo pasajero. La violación tiene que ser castigada tanto como el presidente está pidiendo que se castigue la corrupción. Creo que la violación es uno de los mayores cánceres que tiene el país. Bien. Entonces, en paz descanse, Ernestina. Sí. En paz descanse, Ernestina. Encinas, van a reabrir el caso, finalmente, en efecto, no nada más queremos que en paz descanse Ernestina, sino que haya justicia, en efecto, que se conozca la verdad
que haya reparación del daño y garantías de no repetición para absolutamente nadie. Sí, fíjate que esto es como, en el marco además del Día de los Derechos Humanos, un acontecimiento para la reflexión, porque cómo han cambiado las cosas. En ese entonces, aun cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz había confirmado que había presencia de lesiones correlativas a la violación vía vaginal y anal, y que incluso sus agresores le introdujeron objetos punzocortantes que les destrozaron el riñón, la verdad o la versión oficial de aquel entonces, en palabras de Felipe Calderón, es que la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Y que esta versión fue respaldada por el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, por el Ombudsperson de aquel entonces. Eso resulta inadmisible a la luz de los cambios actuales. Y lo que resultaba sorprendente, y por eso digo cómo han cambiado las cosas, es que un funcionario de la Cuarta Transformación fuera a un organismo internacional a respaldar la versión de Felipe Calderón. Así que yo celebro que se haya aclarado, que pues yo creo que actuó a título personal o qué sé yo, pero que esa no es la posición en definitiva del Estado mexicano, y que una vez que ya llegó el caso a la CIDH, pues se tomen cartas en el asunto, se reabra el caso y se llegue a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación y también el castigo a los responsables. Con eso te refieres a Christopher Balinas, ¿no? El director de Derechos Humanos de la Cancillería. Que ahora, entiendo que sí. Sí, pues él es el funcionario que estaba ahí, que en efecto pues acabó refrendando la declaración del gobierno de Felipe Calderón, pero al final también dijo que se iban a esperar a emitir un informe por parte del Estado mexicano. ¿Cómo lo ves, Veloz? De hecho, a mí me extrañó no haber visto a gente de Gobernación en esa sesión, porque pues es Gobernación finalmente la que tiene que refrendar o no alguna versión o desechar una versión del gobierno anterior, no realmente Cancillería, o la Fiscalía General de la República, no lo sé. No, se supone que sí había alguien de Gobernación en la audiencia, como se ha dicho. Lo cierto es que creo que no solo fue malinterpretado en términos de los medios de comunicación. Yo no creo, y leyendo la información completa, yo no creo que haya sido un tema de refrendar la versión que se había dado en el gobierno de Felipe Calderón, pero entiendo que el proceso había sido que la Fiscalía de Veracruz, actuando de manera autónoma, dando su versión de los hechos y diciendo que no pasó nada, que las cosas fueron como se dijo hace 13 años, y también el Instituto de Información de Veracruz también diciendo que las cosas habían sido como se dijeron hace 13 años, que no habían querido dar más información, porque justo lo que se había estado pidiendo es que se diera la información completa en este caso de los peritajes, porque dos peritos que estuvieron ahí y que estuvieron en el caso dijeron que las cosas no habían sido como se le va a decir el expresidente de la República en ese momento, ni siquiera la Procuraduría de Veracruz. Lo que dice Christopher Balinas es que estos dos institutos dijeron que no habían encontrado nada que le dijera lo contrario de lo que se había dicho hace 13 años, pero impulsaba que hubiera un acuerdo de solución amistosa, que fue lo que anunció Segov, y que al final era lo que decía, que tenía que hacerse, y creo que eso fue lo que terminó haciéndose. Creo que la representación de Cancillería era eso, ser una representación, porque era lo que les tocaba, y llevar las versiones de los dos institutos que no controla Cancillería tampoco, ni el Estado mexicano, y se salió de control porque lo que querían era decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador validaba la versión que se había dado, una versión evidentemente fabricada, una versión que no estaba dentro del marco de los derechos humanos, y que no solo por defender, como decían, a los militares, sino por defender una estrategia por mucho fallida de Felipe Calderón, que es la guerra contra el narcotráfico, donde muchos casos como el de Ernestina se habían reproducido alrededor de la República, y si no es que más de 100, por lo menos miles de mujeres que se encontraban en las mismas condiciones, de mujeres que no tenían acceso a ningún tipo de derechos, y mucho menos al derecho de la justicia, que es uno de los derechos principales. Es evidente que el gobierno de la Cuarta Transformación está caminando hacia la reparación del daño y sobre todo a la no repetición, que es algo que decía Alejandro Encinas, que me parece muy valioso, que es lo más importante de esto, ¿no? De este tema de la justicia restaurativa, que no se vuelva a repetir y que nadie se quede sin acceso a la justicia. Yo sí creo que es de las cosas más valiosas del gobierno de la Cuarta Transformación, abrir esos casos tan dolorosos, escuchar a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y decir, no vamos a validar todo lo que se hizo en los marcos de la corrupción, en los marcos de la desaparición forzada, en el papel tan escabroso que jugaba el Estado en ese momento, y eso representa la Cuarta Transformación, porque claro que Morena desde el movimiento empezó en esos casos de militancia con otras organizaciones, y a mí sí me parece doloroso, me parece que es lo que pasa con muchas mujeres en la República que tienen muchos años, y que es momento de que este caso ponga el ejemplo de que esas cosas no pueden seguir impunes y que no pueden seguir pasando. Sin duda. Martín, ¿cómo lo ves?
Yo creo que lo que hizo el subsecretario en sí mismo es un acto de reparación, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, ya empieza en sí mismo el Estado a reparar el daño que se hizo. No entiendo muy bien la contradicción entre lo que se dijo en la Comisión Interamericana por un funcionario de Cancillería, que por lo que he leído, pues, el argumento es impresentable y es insostenible, y por el otro lado, lo que vimos en la mañana. No entiendo bien esa contradicción, pero qué bueno lo que vimos en la mañanera con el subsecretario Encinas, eso estuvo muy bien. Ahora, también no me queda muy claro jurídicamente cuáles son las vías que se van a agotar, porque por un lado le están diciendo a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz que reabra la investigación. Ahora, el delito no prescrito, ¿no? Bueno, el de violación y obviamente pues el homicidio, y hay vías jurídicas que pueden pues, encontrar a los responsables, y si es que siguen vivos, si es que los pueden encontrar. Esa es una. La otra es cómo garantizas verdad, justicia y reparación para las víctimas, que ya es otro tipo de justicia, que donde el Estado tendría que aceptar responsabilidad pues, internacional en este caso, ¿no? O algún tipo de responsabilidad. Entonces, esas dos vías. Y lo tercero es desgarrador cuando uno, o sea, escucha lo que dijeron en la mañana, lo que dijo el subsecretario. Sí es desgarrador como lo que pasó es horrible. Entonces, pues debemos de prender las antenas y debemos de recordar, o sea, debemos de empezar a tumbar ese mito de que el ejército es impoluto, de que no es corrupto, claro, de que no viola derechos. Y también tenemos de voltear a nuestro alrededor porque estamos militarizando la vida pública. Entonces, nada más tener eso muy en cuenta porque, o sea, se nos olvida y ahorita cada vez estamos dando más facultades al ejército. Lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. Entonces, pues bueno, es horrible lo que pasó. Ahí empezó, pero sigue. Incluida tal vez el tema más importante para el 2021, Martín, que va a ser la distribución de las vacunas, ¿no? Eso lo va a hacer el ejército mexicano, pero también el ejército de Estados Unidos, pero también los ejércitos de prácticamente todo el mundo, tal vez porque son los únicos que tienen la logística para hacer ese tipo de cosas, para poder llegar a cada rincón de cada país, ¿no? Se encargan de todo lo que hace el ejército mexicano, además de eso. Sí, no, de acuerdo. ¿Alguien quiere cerrar antes de irnos al corte? Adelante, Ana. Sí, que esto realmente, a ver, el ejército no se atrevería a hacer esta clase de actos tan denigrantes y que se tienen que castigar definitivamente. Si en el país hubiera un llamado de atención para que la violación se terminara, qué bueno que se está buscando justicia para Ernestina, pero que también la Cuarta Transformación tenga un presidente que salga a decir justicia para todas las mujeres violadas por cualquier individuo, por cualquier persona, de cualquier forma, hoy en el país, porque el caso de Ernestina no es exclusivo, es gravísimo por la manera en la que Felipe Calderón lo trató y es gravísimo porque fue el ejército, pero el tema de la violación es algo que lacera la vida de las mujeres diario y ese es el cargo que le tendrían que estar dando nuestras autoridades, no solo de justicia restaurativa, que es elemental, fundamental y todos la queremos, sino el caso de la violación. Mientras la Cuarta Transformación no acepte y no entienda que su lucha feminista y su lucha de las mujeres tiene que ser para evitar más mujeres violadas en México, entonces realmente no hay ninguna gran aportación, como está diciendo Estefanía. Claro. Martín y Estefanía. Cedo mi tiempo a Estefanía, porque creo que tiene más que decir. Adelante. Bueno, a ver, no es un tema nada más de violación, claro que incluye eso, pero es toda la omisión que hubo del Estado, toda la utilización del aparato de justicia para no aceptar que fue un caso en el que estuvo el Estado inmiscuido. Más allá de la violación, que obviamente tiene que ver, todo tiene que ver también que no se haya respetado la versión oficial, que ese es el gran problema, que en el acceso a la justicia no se respeta la versión oficial de las víctimas. Ahora, dicho esto, la violación más allá, si lo que quiere ella es lavar las manos y no aceptar, porque no ha dicho aquí en ningún momento la responsabilidad que tuvo el gobierno de Felipe Calderón. Ya lo dije dos veces, Estefanía. Nunca escuchas nada. La violación, bueno, cállate y escucha y así aprendes. Cállate y escucha y así aprendes. A ver, perdón, Estefanía, lo voy a cortar ahí porque no voy a permitir que calles a nadie y no voy a permitir que entre ustedes se callen. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.